Teleamazonas presenta 24 horas con Milton Pérez y Diana León. Buenas noches con todos, bienvenidos a Drama y Terror para Migrantes Ilegales, no solo en la frontera entre Estados Unidos y México, sino dentro del territorio estadounidense por las primeras órdenes de Donald Trump. Ya mismo nos contarán en vivo desde Nueva York Alcibiades Onofre, desde Ciudad Juárez, Gabriel Barraza. Hola, Diana. Hola, Milton, amigos, muy buenas noches. Y la noticia de hoy en el Ecuador está en el Consejo de Participación Ciudadana, que volvió hoy a la carga con nueva mayoría y tomó decisiones polémicas. Con ese tema empezamos. Sí, el Consejo de Participación Ciudadana, con voto de mayoría, ratificó la designación de Raúl González como nuevo superintendente de bancos. La denominada Liga Azul además devolvió la terna enviada por la Corte Nacional para la designación de presidente del Consejo de la Judicatura. Las fuerzas al interior del Consejo de Participación Ciudadana volvieron a cambiar y no esperaron para hacerse notar. Este miércoles, durante la primera sesión presencial en la que participó su nuevo miembro, Eduardo Franco Loor, la denominada Liga Azul decidió desempolvar un cuestionado proceso de selección. En apoyo a la moción de Augusto Verduga, decidieron nombrar a Raúl González como superintendente de bancos, dejando así sin efecto el nombramiento de Roberto Romero. Para garantizar así que exista orden, estabilidad y seguridad jurídica en una institución tan clave para el país como la máxima autoridad de la superintendencia de bancos. Nuevamente, aprovechando estos 4 votos de mayoría, se optó por devolver la terna que envió la Corte Nacional de Justicia días atrás para la elección del nuevo presidente del Consejo de la Judicatura. Se argumentó que la documentación que llegó al Pleno estaba incompleta. Esto a pesar de que el reglamento no estipula aquello como una causal para su devolución y que este 22 de enero el presidente de la Corte, José Swing, envió en un alcance los documentos habilitantes de las personas que conforman la terna. En razón de que no se ha cumplido, no se han adjuntado los expedientes de la terna. La ola de cambios también alcanzó a las autoridades del Pleno, pues por pedido de Nicole Bonifaz se removió a Joana Verdesoto de la vicepresidencia. En su lugar se designó a Yadira Saltos. Y es una moción que responde a las necesidades del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. La remoción es una facultad legal de este órgano administrativo que no requiere de ningún procedimiento ni constituye sanción alguna. Que Joana Verdesoto tiene el orgullo de haber llegado al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social por el pueblo, mas no con auspicio de ningún partido político. Mientras el Consejo de Participación Ciudadana retoma sus pugnas internas, 5 procesos de designación de autoridades están pendientes, entre ellos el nuevo Consejo de la Judicatura y el reemplazo de la Fiscal General. Daniela Valencia, Teleamazonas. Y tras 48 horas de la toma de posesión de Donald Trump en Estados Unidos, comenzaron las redadas para deportar a migrantes indocumentados. Cerca de 14 millones de personas serían las afectadas por estas acciones. Todos pensaban que ya todo estaba logrado, se viene abajo todo, Dios mío. Es un panorama difícil para los migrantes del mundo entero, incluyendo a ecuatorianos. Yo pasé la selva y me caí 16 veces. Se me hizo un hematoma y aquí estoy. Las redadas en Estados Unidos empezaron y con ello la presencia de agentes especiales de investigación de seguridad nacional. Se pueden observar en diferentes puntos. El temor es inminente. Es una incertidumbre muy grande. Es algo muy fuerte, una sensación que tú quisieras gritar, llorar. Venimos acá porque queremos conocer los estados. Queremos solo mandarle a nuestra familia para que no sufran más de lo que ya están sufriendo. Así también la incertidumbre aumenta, sobre todo en albergues donde hace tan solo días cientos de migrantes llegaban para alojarse hasta poder tener una cita que les otorgue un asilo o refugio en el país norteamericano. Un perseguido político y regresar a mi país es morir. La cancelación abrupta de la aplicación móvil CBP One también dejó a centenares de viajeros en el limbo en la frontera de México. No sabemos qué hacer. De verdad, ya la alegría que teníamos ya hasta aquí no llegó.
Son cerca de 14 millones de migrantes los que actualmente se encuentran en vilo por los operativos y las medidas tomadas por el actual presidente Donald Trump, que concentra las redadas en estados santuarios como Nueva York, Nevada, Colorado, Oregon y California, sitios donde el pánico también ha llegado, por lo que las calles actualmente lucen así, vacías. A estas acciones también se suma el envío de más de 6.000 militares entre servicio activo y reservistas de la Guardia Nacional de Texas, que ya están desplegados en la frontera. Y a los que están aquí en Ciudad Juárez y en todas esas fronteras, pues que Dios se apiade de ellos. Astrid Singre, Teleamazonas. Nueva York es la segunda ciudad que el gobierno de Donald Trump tomó como ejemplo de deportaciones masivas contra migrantes que registran antecedentes criminales en los Estados Unidos. Las redadas preocupan a la comunidad ecuatoriana e hispana en general. Vámonos en directo a Nueva York. Ahí está Alcibiades Onofre. Alcibiades, buenas noches. Danos detalles. Buenas noches. Oficialmente las autoridades estadounidenses han informado que ya detuvieron a 308 inmigrantes ilegales en varias operaciones de deportaciones masivas ordenadas por el gobierno de Donald Trump, que presentan antecedentes criminales y que todavía hay 700,000 en las calles que representan un peligro para la seguridad nacional, afirmaron las autoridades. Pero el miedo impera en general porque las afectaciones se podrían dar de manera colateral en contra de quienes, por supuesto, son inocentes. Aquí los detalles. A este hombre en Queens, Nueva York, solo le llegaron a comer pocas personas a su restaurante de lo que acostumbraba a tenerlo, lleno de inmigrantes todos los días. La mayoría de los pedidos se hacen a domicilio porque dicen sus clientes quieren evitar riesgos. Pues ve cómo estamos solos, completamente solos. Sus trabajadores no quisieron brindar entrevistas por obvias razones. En la denominada parada de la 69 y Roosevelt, de los que buscaban trabajo a diario, solo habían pocos, pero tienen que hacerle frente a la situación, porque si no, no pueden pagar la renta. No sé qué es lo que va a pasar. Llegaron mucha gente, también llegaron de la migración, llegaron aquí. Y el gobierno que entró está sacando a la gente que entraron al hotel. Es algo injusto que hace la gente. ¿De dónde nomás viene la gente a trabajar? La gente, bueno, aquí son paisanos, ecuatorianos. En 2022, 2023 y lo que fue el 2024, en plena emergencia migratoria, ese era el ambiente en Times Square. Aquello hacían los solicitantes de asilo de Venezuela. Y en 2025 así luce. Me asombré llegar acá a Times Square y no ver mucha gente, porque usualmente esto pasa muy repleto de gente, entonces la gente ya tiene mucho temor en salir y ya no se ve tanta concurrencia, ¿no? Por una parte estaba muy bien porque la situación de Nueva York estaba muy crítica. Gente que se viene a trabajar, migrantes que se vienen a buscar la vida acá. Mauricio Escobar llegó a los Estados Unidos hace 20 años. Dice que en los actuales momentos él también corre el mismo riesgo, pero disfruta de Nueva York hasta mientras, la ciudad que le abrió las puertas como empresario en la construcción. 20 años, tantas cosas que han pasado aquí. Me pongo a pensar que en lo que tú vayas caminando a hacer cualquier diligencia, pues que te paren de repente, pues te paren y te digan, vámonos. En la comunidad actualmente hay silencio. Trabajan sin importar en qué condiciones. Dicen que para que algún día una deportación no los sorprenda con las manos vacías y así volver a empezar en sus países de origen. Trabajar, por más que nos van a deportar, trabajar hasta el último momento, ¿no? De que podamos salir de este país. Pero si Dios quiere, el presidente puede retractarse, ¿no? Porque ya que somos miles de migrantes. Y una de las últimas acciones que tomó el alcalde de Nueva York hace poco fue proteger a los inmigrantes al eliminar los refugios o megacarpas que ocupaban terrenos federales donde los agentes de inmigración tenían ventajas sobre quienes estaban albergados, aquellos indocumentados que allí se refugiaban, según lo que informaron. Lo que sí se conoce es que ICE está en los exteriores de las cárceles a la espera de aquellos que han cometido delitos menores. Hasta aquí nuestro informe. Seguimos con más de 24 horas en Estudios Ecuador. Gracias, Alcibiades. Y sí, se agrava la situación de migrantes deportados desde Estados Unidos hacia México. Nuestro corresponsal Gabriel Barraza está en Ciudad Juárez y nos relata cómo está el ambiente a esta hora. Adelante, Gabriel.
¿Qué tal, compañeros? En Ecuador los saludo desde Ciudad Juárez. Estamos justo en el lugar que se va a convertir en este centro de atención a migrantes mexicanos repatriados. Y es que el día de hoy ya se ha tenido bastante actividad en cuanto al tema migratorio en la frontera Juárez, El Paso, Chihuahua, Texas. ¿Qué les parece si vemos a detalle la información? Apenas días después de la llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos, en Ciudad Juárez, Chihuahua, que tiene como vecina a la ciudad de El Paso, Texas, ya han empezado a haber repercusiones en el tema migratorio. Apenas el fin de semana previo a la llegada de Donald Trump al gobierno estadounidense, los albergues en Ciudad Juárez se encontraban en su mínima capacidad. Sin embargo, ahora estos empiezan a llenarse de personas en condición de movilidad. Sí nos ven dejado pasar, pero ya para cruzar la frontera dijeron que ya lo ven cerrado. Pero además de esto, otro de los temas que ha causado preocupación en las autoridades mexicanas es la deportación masiva de migrantes, ya que un alto número de estos podrían ser mexicanos. Incluso durante los primeros días del gobierno de Trump se han registrado cerca de 400 deportaciones en zonas fronterizas como Reynosa, Matamoros y Ciudad Juárez. En esta última frontera, la más reciente deportación fue de alrededor de 40 personas por el cruce fronterizo Paso del Norte. Entre los migrantes se encontraba Maribel, la cual fue sorprendida en la ciudad de El Paso. En el momento que estábamos en el semáforo llegó migración. Y, ahí nos esposan y nos llevan al centro de detención. Ante estas acciones, el gobierno de México ha anunciado el programa México te abraza, que contempla la instalación de 11 centros de atención para repatriados, los cuales estarán en estados fronterizos como Baja California, Sonora, Nogales, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y Chihuahua. Y precisamente este centro que se construye en el estado de Chihuahua es donde nos encontramos. Está ubicado en Ciudad Juárez, a unos metros de la frontera con El Paso, Texas. Estamos a escasos 500 metros de donde se encuentra el muro fronterizo. Lo que se ha dado a conocer por parte de las autoridades federales en Chihuahua es que este centro podrá habilitarse para 2.500 personas, pero podría llegar a recibir hasta 5.000 mexicanos repatriados que, una vez que lleguen a México, puedan tener los servicios básicos aquí, como agua, drenaje, clima, ya que aquí está haciendo bastante frío, pero también podrían tener internet y zonas de comunicación para poder reinstalarse en sus comunidades de donde salieron antes de emigrar hacia los Estados Unidos. De momento es mi reporte, seguimos con ustedes en el estudio. Gabriel, gracias por la información desde Ciudad Juárez, en México. La canciller ecuatoriana Gabriela Sommerfeld anunció que en las próximas semanas se desarrollará una primera reunión entre Ecuador y el gobierno de Donald Trump. Uno de los temas principales será encontrar un mecanismo para que productos ecuatorianos ingresen a Estados Unidos con preferencias arancelarias. Las relaciones entre Ecuador y Estados Unidos están más sólidas que nunca. Así lo explica la canciller Gabriela Sommerfeld, quien ya mantuvo una primera reunión con el nuevo secretario de Estado, Marco Rubio. Hay una comunión de ideales que se tiene en diferentes materias. No nos tenemos que olvidar nunca que Estados Unidos es nuestro principal socio en materia comercial. Se habló sobre la necesidad de la creación de oportunidades y esto es a través de un mecanismo de comercio. Precisamente indicó que para las próximas semanas se prevé un encuentro bilateral entre ambas naciones en Estados Unidos, en donde uno de los temas principales será la relación comercial. Se ha mencionado que vamos a encontrar un mecanismo que permita al Ecuador tener una figura para que entren los productos ecuatorianos de mejor manera y podamos tener mayor competitividad. Este anuncio ya genera expectativas en el sector exportador. Que nosotros como sector privado lo veníamos empujando, que es el proyecto IDEA, es un esquema que está vigente, pero puede haber otro esquema que sea más factible. Creo que son extremadamente buenas noticias para llenarnos de esperanza en un futuro prometedor de la relación Estados Unidos-Ecuador. El exministro de Producción y Comercio Exterior, Daniel Legarda, explica qué mecanismos se podrían utilizar para favorecer a Ecuador. Por ejemplo, el SGP, el Sistema Generalizado de Preferencias, beneficia a más de 130 países, incluyendo el Ecuador, pero no se ha reactivado por más de 4 años. Para Ecuador eso significa que más o menos el 25 al 30% de sus productos no petroleros que envía a Estados Unidos entren en condición de arancel cero o un arancel
preferencial. El gremio exportador espera que cualquiera sea la vía, los principales productos puedan ya empezar a competir con los de otras naciones. Hay muchos productos que simplemente no pueden competir. El caso del brócoli, por ejemplo, ¿no? Un brócoli paga el 15% de arancel. ¿Cómo compites con un brócoli guatemalteco que no paga un 15% de precio adicional? Según cifras de FedExport, al no tener preferencias arancelarias con Estados Unidos, Ecuador pierde anualmente $300 millones. Belén Merizalde, Teleamazonas. El Consejo Nacional Electoral aún no define si realizará conteo rápido o no en estas elecciones. Por otra parte, según el vocal Enrique Pita, Daniel Noboa no ha incurrido en una infracción por no pedir licencia para la campaña. El Consejo Nacional Electoral aún no decide si realizará o no conteo rápido durante estas elecciones. Sin embargo, la ciudadanía podrá informarse sobre cómo van las votaciones con los exit poll. No se ha establecido ni en la parte operativa ni financiera el conteo rápido. Tendría que ser ya en el menor tiempo posible. En lo personal, creo que es necesario. Ya en varias ocasiones el conteo rápido ha demostrado que de alguna manera su resultado es una fiel muestra de cuál fue el resultado de la voluntad popular. Además, esta mañana en el noticiero matinal de 24 horas, el vicepresidente del CNE, Enrique Pita, se refirió a la decisión del presidente candidato Daniel Noboa de no pedir licencia para hacer campaña electoral y si esto representa una infracción. En el Código de la Democracia no consta una sanción, no consta como una infracción, no se puede y no está prescrito o establecido como tal, no se puede sancionar. No obstante, Pita aseguró que se está realizando seguimiento y ya se han abierto expedientes sobre cómo algunas candidaturas hacen uso de bienes públicos. Ya se ha detectado, por ejemplo, que a candidatos asambleístas han estado haciendo donaciones, en un caso de estas cocinas de inducción. Por otro lado, 3 empresas y una persona podrán hacer encuestas de voto a boca de urna. Así lo aprobó este miércoles el Pleno del Consejo Nacional Electoral. Sin embargo, para llevar a cabo los exit poll, es necesario que tengan los recursos económicos suficientes. No son muchas, salvo 3 o 4 que han conseguido, pues obviamente, este respaldo económico para poder llevar adelante este proceso. Pasado las 5 de la tarde se pueden ya divulgar estas encuestas. Los consejeros del CNE coinciden en que el órgano electoral está cumpliendo con las fechas establecidas en el calendario. Al momento ya se ha hecho la entrega de nombramientos de un 80% a miembros de las juntas receptoras de voto y ya se ha realizado el 70% de las capacitaciones a integrantes de mesa. María Gracia Chacón, Teleamazonas. Los candidatos a la presidencia tienen 2 semanas más para realizar actividades de campaña. Ciudades como Ambato, Guayaquil o Puerto Viejo fueron hoy las escogidas para promocionar sus planes de gobierno. 15 días más les quedan a los candidatos a Carondelet para intentar captar votos y por ello continúan sus recorridos por distintos rincones del país. Henry Kronfle, por ejemplo, estuvo en Ambato y Riobamba. Junto a sus candidatos a la asamblea realizó caravanas, visitó locales comerciales, habló con la ciudadanía y ante los medios de comunicación explicó sus propuestas en materia económica. Hay que hacer una canasta básica de los repuestos del transporte para que paguen 0 IVA en todos esos repuestos. La renovación de los taxis no puede llevar aranceles. Quien también estuvo en la sierra fue Henry Cucalón, aspirante de Construye. Llegó hasta Ibarra y Otavalo para atender entrevistas, visitar los mercados y compartir sus propuestas a los comerciantes. Mientras tanto, en Quito permaneció Luisa González, de la Revolución Ciudadana, quien este miércoles visitó una imprenta familiar. Francesco Tabaqui de Creo llegó hasta el mercado Chirillacu en el sur con su iniciativa Ciudadanos Presidentes y Enrique Gómez de Suma realizó gira de medios. Nuestro planteamiento es abrir un Ecuador a futuro, un Ecuador que se enfoque en la pesca, un Ecuador que se enfoque en la agricultura. Lo mismo hizo la candidata de la lista 3, Andrea González, en Puerto Viejo. En entrevistas radiales explicó en qué consiste su plan PAPA. El plan de apoyo al productor agrícola. Nosotros hemos determinado que hay 2 provincias, en Costa y Sierra, que vamos a utilizar como plan piloto. Finalmente, en Guayaquil estuvieron los candidatos Jorge Escala y Leonidas Isa. Escala, de Unidad Popular, con un chaleco antibalas, recorrió las calles, entró a los comercios y habló con la gente.
grave. Mientras que Isa de Pachacutic, en rueda de prensa, expuso los 7 ejes principales de su plan de gobierno, entre ellos la seguridad. No es un problema de poner solo policías o militares en las calles. Es un problema estructural que tiene que ver con toda la dinámica social, económica, política y de justicia. Los candidatos restantes cumplieron agenda en otras provincias. Lucía Clavijo, Teleamazonas. El presidente y candidato Daniel Noboa cumplió este miércoles agenda en Riobamba durante un encuentro con jóvenes. Impulsó a los menores a vincularse con el deporte y la educación. Más tarde asistió a un diálogo con beneficiarios del Ministerio de Agricultura de las provincias de Chimborazo, Cotopaxi, Tungurahua y Bolívar. Allí el mandatario se refirió a las obras que ha ejecutado su gobierno. Hoy es una prueba más de lo que hacemos. 600 títulos de propiedad, 42 camionetas. Asimismo hemos perdonado en meses atrás todas las deudas de las juntas de agua. Hemos apoyado con asistencia técnica. Y no es solo una ayuda a ciegas, es una ayuda escuchando al productor, dándoles asistencia, apoyándolo para que pueda tener una actividad realmente productiva. Seguimos, un fuerte aluvión que se registró la tarde de ayer en la parroquia San Pedro de Vilcabamba, en Loja, afectó gravemente a 9 viviendas del sector y se llevó 2 vehículos. Además, hubo daños e inundaciones. Las autoridades anunciaron este panorama. Desde que pasamos el incendio forestal, se les precauteló a las autoridades de este sector lo que se podría venir. El desbordamiento de la quebrada Zacapo de la parroquia San Pedro de Vilcabamba de la provincia de Loja era algo que se veía venir y que se dio este martes en horas de la tarde y que afectó a 9 viviendas, 13 familias y se llevó 2 vehículos. Esto es parte del problema posincendio porque lo que arrasó el aluvión fue palizada y obviamente al existir fuertes lluvias pues no tienen dónde atrancarse el agua, digamos, en estos términos y por ende es lo que estamos sufriendo ahora, este fuerte aluvión. La Secretaría de Gestión de Riesgos trabaja de forma conjunta con otras instituciones para brindar ayuda necesaria a los afectados. Hoy están prefectura, GAT cantonal y GAT parroquial con maquinaria activa. En Loja, María del Rocío Coronel, Teleamazonas. Y las fuertes lluvias vuelven a inhabilitar el tránsito en la vía Macas-Puyo. Mientras tanto, el Cuerpo de Ingenieros facilitó el paso peatonal por los puentes de construcción. Tras las fuertes lluvias en las últimas horas en Morona, Santiago, el río Pano se desbordó, ocasionando que la fuerte creciente destruyera el paso provisional en la ruta Macas-Puyo, inhabilitando el tránsito en la carretera troncal amazónica. El río ha crecido considerablemente. Esperamos que en las próximas horas o próximos días disminuya para continuar con las instituciones del Estado en la rehabilitación del paso provisional. Además, la fuerte creciente arrastró un automotor alrededor de 400 metros. El conductor del vehículo fue rescatado, así lo informó personal del Cuerpo de Bomberos en Macas. Iba al otro lado del río a mudar el ganado. ¿Ya? Tenía el ganado, cabezas de ganado que iba a mudar y no se percató al cruzar y la corriente vino. Hubo bastante corriente y lo fue arrastrando con todo el vehículo. Por el momento, el tránsito vehicular que fue suspendido ocasionó que el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, contratista de los puentes en este tramo, facilite que los peatones puedan hacer uso momentáneamente de los puentes en construcción para que puedan llegar hasta la ciudad de Macas. De mañana tuve que ir por Sucuba a dar la vuelta. Pero bueno, ahora al regreso tuve que venir caminando desde allá, pues. Está largo la caminata acá. Esperemos que con la bendición de Dios dure este puente porque, como digo, no soy experta, pero esto se va a colapsar. Yo vengo de Macas, madrugué a Macas para irme al hospital general porque tenía unos exámenes, entonces ahorita ya estoy regresando. En medio de estas circunstancias, lo que queda es esperar que el temporal invernal disminuya y una vez más se repare el camino provisional, alternativa para que fluya la comunicación desde esta provincia con el norte de la Amazonía. Wilson Cabrera, Teleamazonas. Y en Cotopaxi, un fuerte aguacero acompañado de granizo sorprendió este miércoles a los moradores de Ticatilín, una comunidad ubicada en la parroquia de Mulaló. La lluvia duró más de 1 hora, dejando afectaciones en la zona. Además del peso del granizo que se acumuló en los techos de las viviendas, genera preocupación en la ciudadanía.
Los habitantes, con baldes, palas y otras herramientas improvisadas, iniciaron las tareas de limpieza de sus casas. Más noticias: los jóvenes menores de 25 años que se afilien al IES podrán acceder a créditos hipotecarios a una tasa del 6% de interés anual. Además, según datos oficiales, solo en 2024 esta entidad registró un incremento del 24% de afiliados. Afiliarse al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de manera temprana, es decir, entre los 15 y 24 años de edad, puede traer grandes beneficios. Entre ellos, acceder a un crédito hipotecario de hasta 25 años plazo. Ese plan tiene 10.594 nuevos afiliados hasta el 21 de enero de 2025. ¿Qué es lo más importante de este plan? Que le ofrecemos crédito hipotecario hasta 25 años plazo a tasa de 6% de interés anual fija. El presidente del IES también se refirió a la deuda pendiente que tienen las empresas públicas que registran mora patronal con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Estas deudas ascienden a alrededor a 2.000 millones de dólares y se originan en empresas que en algún punto dejaron de pagar, entraron en mora. Pero que aún así más son las buenas noticias, dijo. Según datos oficiales, en el año 2024 se registraron 3,8 millones de afiliados, de los cuales 43.382 son nuevos, lo que equivale a un crecimiento del 24% en comparación con el 2023. Por otro lado, el IES mantiene temporalmente suspendidos más de 688.000 procesos de coactiva que estaban en curso debido a la ley de apoyo financiero. Ejemplo, si la empresa debía $7.200 en intereses, nosotros le cobramos $100 mensuales durante 72 meses. Solo en el año 2024 esta entidad suscribió más de 21.000 acuerdos de pago parcial que se traducen en 141.2 millones de dólares en beneficio de 83.400 afiliados que pueden acceder a los servicios que ofrece la Seguridad Social. En Quito, Ismenia Solórzano, Teleamazonas. 10 miembros de la estructura terrorista Los Tiguerones fueron capturados en el sector de Socio Vivienda 2, noroeste de Guayaquil. En el operativo, la policía intervino más de 300 inmuebles. Este fue el despliegue de más de 1.000 uniformados que la mañana de este miércoles intervinieron en el complejo habitacional Socio Vivienda, ubicado en el noroeste de Guayaquil. Los equipos tácticos del GIR, GOE y GOM allanaron cerca de 200 departamentos y más de 100 casas del sector de La Barraca, donde, según información de la policía, habitan miembros de la agrupación terrorista Los Tiguerones. Tanto Fénix como Igualitos. Es importante darle un seguimiento y fortalecer los operativos que en territorio ya se vienen ejecutando. Los operativos de Apolo con contundencia, con gran capacidad operativa. Esta intervención dejó 10 delincuentes detenidos y un adolescente aislado dedicados a los delitos de secuestro, extorsión, microtráfico y sicariato. A ellos se les encontró 5 armas de fuego, una de estas pistolas en el cajón de una niña, hija de uno de los objetivos policiales. También más de 500 municiones de diferentes calibres, la mayoría de uso militar. Según información de inteligencia, varias casas ubicadas en Socio Vivienda 1 y 2 son utilizadas por la estructura Los Tiguerones como centro de acopio y distribución de armamento y municiones, que son enviadas a una de sus células delictivas, desplegados en el sector de Flor de Bastión, Fortín, Nuevo Guayaquil y Pascuales. Como evidencias tenemos 15 motocicletas que se encontraban reportadas como robadas, han sido recuperadas. Desde el año pasado, esta es la quinta intervención masiva que realiza la Policía Nacional en este complejo habitacional, donde incluso el presidente de la República, Daniel Noboa, lideró acciones del bloque de seguridad en marzo del 2024. En esa ocasión, 17 delincuentes fueron capturados y más de 50 kilos de droga decomisada. Ricardo Alcíbar, Teleamazonas.